Alabanzas. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro seminario. Quiero hacer unas breves palabras para iniciar. Creemos firmemente, hermanos, que la palabra de Dios tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría necesaria para todo lo que es pertinente a la vida y a la piedad, como enseña 2 de Pedro 1:3. Y a esa misma realidad contrasta con los ataques del enemigo a la familia. Satanás sabe muy bien que si destruye a la familia, pues destruye también a la sociedad y destruye también a la iglesia. Por eso este tema es muy importante y vamos a estar viendo que Jesús es la esperanza de la familia. Y vamos a estar viendo todos estos temas que tenemos en pantalla. Y hoy comenzamos con la sesión número 1, un hogar cristocéntrico, la administración bíblica de las finanzas. Y el expositor, ya ustedes lo conocen muy bien, nuestro hermano Tom Waycaster. This is what we're going by this. This is what we're going by. Well, I send you greetings from my lovely wife. She told me to tell you hello. Hablé con mi esposa esta tarde y les manda saludos a todos. As well as her business partner, you remember Tia. Como también Tía, también manda saludos, la hermana Tía. Tia is with April. April had a medical procedure today, and so they're both together. And I talked to them a little while ago, and they send you their greetings. Sí, ambas están justas ahora mismo porque la hermana April pasó por un procedimiento médico y les mandan saludos. You know, through the years, I have never considered myself an expert on the family. Yo nunca me he considerado un experto en la familia. There's a play on words. I don't know if this will, you take the word expert, spurt under pressure, that won't work in Spanish. Well, basically, you can have a good family if you follow the principles that are set forth in God's Word. Pero básicamente todos podemos ser expertos en la familia si seguimos el consejo de Dios en la Biblia. So we're going to do what we can this week to try to help give you some principles that will help you have a better family. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar lo que dice la Escritura para obviamente aplicarlos en nuestra familia y que sea de guía de nuestra vida. This lesson tonight, this may not seem like a Bible topic, but it is. El tema que vamos a ver esta noche pareciera que no fuera un tema bíblico, pero sí lo es. Now, you're going to answer me as I go. A Christ-centered home, and our lesson tonight is biblical financial management. Nuestro tema es la administración bíblica de las finanzas. And you look at this little phrase right here. Y veamos esta pequeña frase aquí. You ever feel that way, Carlos? ¿Alguna vez se ha sentido así, hermano Carlos? When I was young, in my mid-20s, Cuando estaba como en mis 20s, cuando era bastante más joven. I got married when I was 21 years old. Yo me casé cuando tenía 21 años. And the first 10 years of my life, I struggled with finances. Y los primeros 10 años de matrimonio, pues pasé muchas dificultades económicas. Not because God had not provided me enough, No porque el Señor no haya provisto para nosotros, but I did not manage my funds. pero realmente lo que pasaba era que yo no estaba administrando bien los fondos I don't que el Señor me daba. I don't know your situation. Yo no sé su situación económica. It may very well be that you are not making a sufficient amount of money to live on. Puede ser el caso que usted no está recibiendo la suficiente cantidad de dinero para sus necesidades. But I'm going to consider that the exception rather than the rule. Pero vamos a considerar que ese va a ser la excepción, no la regla. So let's talk about money tonight. Así que hablemos sobre el dinero esta noche. There's a passage in Deuteronomy chapter 8, verses 17 and 18, Hay un pasaje en Deuteronomio 8, 17 y 18, where just before Israel goes into the promised land, que justo antes de que Israel entrara a la tierra prometida, God reminded them of the proper place of material wealth. en ese momento Dios les recuerda
cuál es el valor de los bienes materiales. And this is because he understood that when they got into the promised land, they were going to become financially wealthy. Porque cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios sabía que ellos iban obviamente a crecer económicamente, les iba a ir bien, Él los iba a prosperar. Look at this phrase Y right Él les recuerda, that it is God that gives the power to become wealthy. que es Dios el que da el poder para hacer las riquezas. And nothing has changed between then and the New Testament. Y nada ha cambiado desde entonces hasta el Nuevo Testamento o nuestros días. Remember the promise that Jesus gave in Matthew chapter 6 and verse 33. ¿Usted recuerda la promesa que hizo Jesús en Mateo 6:33? You could probably finish this. Seek ye first the kingdom of God. Mas buscad primeramente el reino de Dios. And what? What will God do? ¿Y qué va a hacer Dios? He'll add these things to you. Y todas estas cosas os serán añadidas. And in the context, he's talking about shelter, food, clothing. Y él está hablando en el contexto sobre obviamente pues casa, vestido, comida, bebida. Now, as we move to the New Testament in 1 Timothy chapter 6, Ahora en lo que nos movemos al Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 6, 6 through 10, he says something similar to what he told Israel. versículos 6 al 10 nos hablan de algo similar a lo que Dios le habló a Israel. You did not bring anything into this world, Ustedes no han traído nada a este mundo and you're not going to carry anything out of this world. y tampoco van a poder sacar nada de este mundo. There have been millionaires and billionaires who have come and gone. Han habido millonarios y billonarios que han venido y se han ido de esta vida. Every single one of them, when they died, Y cada uno de ellos cuando muere, they did not take their money, no se llevaron el dinero consigo. left it all behind. Lo dejaron todo aquí. And so he gives me a warning and he says, those that are rich Así que nos da una advertencia. Aquellos que son, dice, ricos, face the danger of falling into temptations pueden enfrentar el peligro de enfrentarse a tentaciones. and things that drown men in destruction. Cosas que obviamente pueden hundir a los hombres en destrucción y perdición. Listen to what Solomon said in Proverbs chapter 30, verses 8 and 9. Prestemos atención a lo que dice Salomón en Proverbios 38 y 9. Él le ora a And Dios he says, remove me from vanity and lies. y él dice, aparta de mí, dice, todo lo que es vanidad y palabra mentirosa. Don't give me too many riches, No me des muchas riquezas, but feed me with food that is convenient or meets my needs, if you will. y dice, manténme del pan necesario. En otras palabras, dame lo necesario, las necesidades básicas. And so he looks at two extremes, Así que aquí él ve dos extremos. lest I become rich and deny God, No sea que dice que yo me sacio, me haga rico y te niegue, or lest I become poor and I steal in order to survive. o que siendo pobre entonces caiga a lo que es el robo o el hurto. So I think Solomon understood the dangers of riches. Así que Salomón comprendía muy bien los peligros de la riqueza. Now, if you were to ask the average man on the street today, what would make you happy? Ahora, si usted le pregunta a las personas, la persona promedio allá afuera, ¿qué es lo que le hace feliz? Go out this door and flag somebody down and ask him, what would it take to make you happy? Usted sale allá afuera y le pregunta a cualquier persona, ¿qué es lo que usted le hace feliz? How do you think they'll answer? ¿Qué usted cree que va a decir? Give me more money. Deme más dinero. If I had $1 million, I'd Si be happy. tuviera $1 millón, sería feliz. I want to suggest to you there is greater misery with a lot of money than there is with not enough. Pero yo les voy a sugerir, hermanos, que hay más miseria cuando se tiene mucho dinero. And generally speaking, a lot of money robs people of happiness. Doesn't give it. En la mayoría de los casos, mucho dinero le roba la felicidad a las personas. I've had the opportunity to make about 20 trips to the nation of India. He tenido la oportunidad de ir como aproximadamente 20 veces a la nación de India. And I generally work with people that are agricultural in their background. Finalmente he estado trabajando allá con personas que son pues de antecedentes de agricultura, de campo. They don't deal in money.
like you and I. Ellos no comercian con dinero como usted y como yo. They use what they call a bartering system. Ellos usan más bien un sistema de comercio distinto. If I need a gallon of milk, Si por ejemplo yo necesito un galón de leche, I'll trade you a chicken for a gallon of milk. yo entonces le cambio comercio con algunas gallinas. In fact, there are some people in India who have never even handled a rupee. They've never even touched a rupee. De hecho, hay muchas personas en India que en su vida han tocado una rupia, que es la moneda de India. Here's the title of our lesson: Biblical Financial Management. Notemos el título de nuestra lección, Administración Bíblica de las Finanzas. Son tres palabras claves aquí. I didn't make the title of this lesson up. Yo no hice el título de esta lección, fue Pablo. So I thought that makes 3 excellent points. Pero aquí hay 3 excelentes puntos. We're going to talk about the word biblical, Vamos a hablar de la palabra bíblica, then we're going to talk about financial, vamos a hablar sobre las finanzas and then we're going to talk about management. y luego vamos a hablar sobre la administración. So let's talk about the word biblical. Hablemos primero de la palabra bíblica. When it comes to dealing with money, there is one authority, only one, on how you're to handle your money. Cuando hablamos del dinero, solamente hay una autoridad por la cual nosotros debemos regir el manejo de nuestro dinero. The very word itself implies a source of authority, does it not? La misma palabra bíblica implica una fuente de autoridad. Now listen to what Paul said in Colossians 3 and verse 16. Ahora, prestemos atención a lo que dice Pablo en Colosenses 3, Whatever you do, 17, y todo lo que hacéis, word, sea de or palabra deed, o de hecho, you do it in the name of Christ. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Now, we sometimes quote this passage to refer to what we do in matters of religion. Finalmente citamos este versículo para hablar sobre las cosas que hacemos de asuntos religiosos. It is applicable in that area. Pero por supuesto es aplicable a esa área. When we come together, we sing without the aid of instrumental music. Por ejemplo, cuando nos reunimos cantamos sin ayuda de instrumentos musicales. We offer up our prayers to God. Ofrecemos las oraciones a Dios. First day of the week, we partake of the Lord's Supper. El primer día de la semana participamos de la cena del Señor. When people ask us, why do you use these 5 items of worship? Y cuando las personas nos preguntan ¿por qué ustedes tienen estos 5 actos de adoración? We'll sometimes refer to this passage. Lo que solemos responder es, bueno, es que Colosenses 3:17 nos confirma que debemos hacerlo Look así. at the language, if you will. Pero veamos el lenguaje aquí. Whatever you do, Todo lo que hacéis, whether it's what you say ya sea lo que usted diga or it's what you do. o lo que usted haga. And really, when you think about it, that covers the whole area of life, does it Y not? cuando usted piensa en esto, obviamente vemos que aquí esto abarca todo lo concerniente a la vida. And when it talks about doing it in the name of the Lord, it means by His authority. Y cuando se trata de hacerlo en el nombre del Señor, quiere decir conforme a su autoridad. What we're going to try to do here is to see what does the divine authority say about money management or financial Así management. que lo que vamos a ver es la autoridad bíblica para manejar o administrar dinero. So first of all, we're going to look at some wrong sources for our authority. Lo primero que vamos a hacer es ver algunas fuentes incorrectas para el manejo del dinero. The first of these is the counsel of the ungodly. La primera es el consejo de los malos. And we studied this Sunday morning. Y lo estudiamos esto el domingo en la mañana. Here's the counsel of the wicked whispering in your ear Aquí está el consejo de los malos susurrando en nuestros oídos and saying y things diciendo cosas como, like, you don't have to exercise self-discipline. no, usted no tiene que ejercer autodisciplina, Spend it any way you want. gástese el dinero como usted quiera. Or there is the philosophy, eat, drink, and be merry, for tomorrow you may die. O incluso también la filosofía, comamos y bebemos, porque That's hedonism. Hedonism. eso obviamente es hedonismo. I want to be careful when I'm dealing with money matters that I don't listen to the counsel of the Así ungodly. que debemos ser cuidadosos en el manejo del dinero, no escuchar los consejos de los malos. Here's a second source that is wrong. Aquí hay una segunda fuente incorrecta. And this comes out of 1 John chapter 2 and verse Y 15. esto lo tomamos de primera de Juan 2:15. And it is the lust of the Y eyes. este es el deseo de la carne y el deseo de los ojos. Remember in Genesis chapter 3, ¿Te recuerda Génesis 3?
when Eve was tempted to partake of the forbidden fruit, Cuando Eva fue tentada a tomar del fruto prohibido, it says she saw that the fruit was a delight to the el eyes, texto dice que ella vio que el fruto era deseable de comer y de pleasant tomar, to the taste. y que era agradable también al gusto. She was allowing what she could see and what she could feel or taste to make her decision. Ella obviamente hizo uso de estos sentidos, ¿no? El gusto, la vista. Let's make a little application here. Veamos, hagamos una aplicación aquí. Here's a man who makes a fair amount of money. Digamos que hay un hombre que hace una cantidad considerable de dinero. He's not a rich man, No, but no es un hombre rico, middle income type. digamos que es clase media. And so when he gets paid, he walks down the street and he looks at some of the shops, Cuando él recibe su pago, entonces va a algunas tiendas and maybe there's a new suit there that, y de repente ve un nuevo traje and it's highly priced. y es bastante costoso. Or he sees an automobile that O he tal likes. vez ve un carro que quiere comprar And the lust of the eyes draws him into the y desire. el deseo de los ojos obviamente hace que And yet he knows, se encienda ese deseo por obtener lo material. and yet he knows deep in his heart that to do that he will have to neglect, say, his spiritual responsibilities. Y obviamente en muy fondo él sabe de que si hace eso, pues obviamente va a no cubrir o respetar esos mandamientos espirituales. Here's a third source of authority that's wrong, Tercera fuente incorrecta, and that is trying to be like the world. y en pocas palabras es tratar de ser como el mundo. We used to call that in America keeping up with the Joneses. En Estados Unidos nosotros tenemos un dicho que no se traduce en español. Your next door neighbor gets a new car, I'm going to get a new car. Pero básicamente es que si mi vecino se compra un carro, yo me tengo que comprar un carro también. The rest of the world is driving a nice automobile. I'm O going to el try. resto del mundo está manejando X carro, pues yo también tengo que comprar ese carro. Paul says in Romans chapter 12 and verse 1, Pero Romanos 12:1 don't be squeezed into this world's mode. básicamente lo que nos dice Pablo es que no nos metamos al molde del mundo. It's a bad authority. Bad Es una muy mala autoridad o guía. Here's another authority that Aquí tenemos otra autoridad incorrecta, otra fuente incorrecta. the desire or the goal just to become rich. Simplemente la meta o el deseo de hacerse rico. I had a friend of mine many years ago. Hace muchos años atrás tenía un amigo, He was a faithful Christian. era un cristiano fiel. And his birthday and my birthday were back to back. Él y yo compartíamos el mismo día de cumpleaños. He was the same age as me, but he was one day younger. He's él- one day younger. And Compartíamos más o menos la misma edad, solo que él era un año menor que yo. so as our paths separated, we kept in touch by telephone. Por cosas de la vida nos separamos, pero nos manteníamos en contacto por teléfono. We would wish each other happy birthday, Y solíamos, pues obviamente, felicitarnos de cumpleaños. how things are going. Y nos preguntábamos cómo iban todas las And cosas. the last time I spoke to him, Y la última vez que hablé con él, he said, Brother Tom, él me dijo, hermano Tom, I have decided I am going to set my goal on becoming a millionaire. he decidido comenzar esta meta de hacerme millonario. He wanted to become rich. Él quería convertirse en una persona rica. Unfortunately, he ended Desafortunadamente, up, quitting the church. él terminó renunciando a la fe, a la iglesia. He lost his children to ungodliness. Perdió sus hijos, quedaron sus hijos en rebeldía y en impiedad. The last I heard, he and his wife were having difficulties. Y la última vez que supe sobre él y su esposa estaban teniendo muchas dificultades. Remember what Paul said, Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: those that are minded to be rich. aquellos que son ricos You don't have to be rich. All you have deben to estar conscientes de los peligros, de las be riquezas. minded to be rich. Here's another false authority. Otra falsa fuente. That is to lavish creature comforts upon ourselves. Básicamente malgastar en uno mismo. Why do you want to make money? ¿Por qué usted quiere hacer dinero? Paul gave a real good reason in Ephesians
Pablo nos da una excelente razón para trabajar y hacer dinero. Here's what he said. Veamos lo que dice. Let him that stole steal no more, Los que roben, que no roben más, but let him labor with his hands. sino que trabaje con sus Now manos. watch the scripture. Watch it. Ahora, pongan atención aquí. That he may have Para que tenga to give unto others. que compartir con el que padece necesidad. In other words, divine authority says, I use my money to help others as much as is possible. En otras palabras, la autoridad divina dice que yo debo más bien pensar en ayudar a los demás. So we could add some other ideologies and standards, and some you might be Y able aquí podríamos agregar muchas ideologías más o estándares más, to. We use the word biblical. pero vamos a avanzar ahora a la siguiente palabra. What does this say? Finanzas. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre las finanzas. Let's examine the word financial now. And here are just a few passages for you to consider. Vamos a ver algunos pasajes aquí. First of these is Matthew chapter 6. El primero de este ya lo mencionamos, Mateo 6, 19 al 34. Jesus starts that passage out with this warning. Y Jesús comienza aquí dando una advertencia. He said, no man can serve God and mammon. Dice, ningún hombre puede servir a dos señores. Spanish got an equivalent word to this, mammon, these material things. Eso. It is a word, the word mammon came to stand for ungodly wealth. Ungodly wealth. El término que utiliza aquí el griego básicamente es todo lo que es impío y material. It could refer to wealth that is made by dishonest means. It could be. Puede referirse a todo lo que es adquirir dinero de manera ilícita. Or it could refer to wealth that is made at the cost of neglecting other priorities. O buscar las riquezas pues abandonando otras prioridades esenciales también. In other words, the money itself is not evil. Y esto quiere decir obviamente que el dinero en sí no es malo. I had an uncle many years ago. He thought money was evil. Yo tuve un tío que él pensaba que el dinero era maligno. He wouldn't keep any money in his pocket at all No, because he no, thought no it was tenía ni siquiera nada de dinero en los bolsillos porque They'd pensaba go que to era the maligno. store, they'd go to the store. You know what he'd do? Sabía que cuando iba por ejemplo, a una tienda, ¿qué hacía? He said to his wife, "You take the money." Le decía a su esposa, ve, agarra tú el dinero. He wouldn't touch it. No lo tocaba siquiera. Did you know that Abraham was one of the richest men in all the world? ¿Usted sabía que Abraham era uno de los hombres más ricos del mundo? But Abraham was a faithful servant of God. Pero Abraham fue un fiel siervo de Dios. Did you know that Job was a wealthy man? ¿Sabía usted que Job era un hombre muy rico también? Till the devil took it all away. Hasta que Satanás le quitó todo, ¿no? And then when he was restored to his health, he made the money again. Pero cuando él fue restaurado, pues Dios le proveyó toda su riqueza nuevamente. This passage is warning me about putting money before God. Este pasaje lo que nos advierte es a no poner a las riquezas por encima de Dios, o el dinero por encima de Dios. The next passage we've already looked at. Siguiente pasaje también ya lo mencionamos. Make a reference to this, 1 Timothy 6 through 10. Por favor, haga una referencia de esto, 1 Timoteo 6. Paul said, you didn't bring anything into this world, you're not going to take anything out. Pablo dice, usted no trajo nada de este mundo y tampoco va a sacar nada de este mundo. Here's another one, Psalm 49, verses 1 through 20. Pero aquí hay un tercero, Salmos 49, 1 al 20. I thought about just spending time going through this psalm, but we're not going to have time to look at it. Estaba pensando ver este salmo un poco más en detalle, pero no vamos a tener suficiente tiempo para esto. So let me just give you 2 or 3 things that the psalmist says about riches. Así que déjeme darle algunas cosas, ¿no?, que menciona este salmo. When he wrote this psalm, he was writing to those who were fretting, worrying about those who had all the money. Cuando el autor lo escribió, obviamente lo escribió pensando pues, en aquellos que se preocupaban mucho por el dinero o que estaban aterrados. His message to them is, don't worry about those who Así have que all the money. el mensaje que da aquí el salmista es, no se preocupe por aquellos que hacen dinero. The psalmist writer points out there are several reasons why you ought not to trust in riches. Y luego nos dan algunas razones del por qué nosotros no debemos confiar en las riquezas.
They're not lasting. Por ejemplo, no son para siempre, They're deceptive. son engañosas, You can't take it with you. no puede llevárselas consigo. They tend to corrupt the moral nature of a person. También el dinero tiene el potencial de corromper los valores y principios de una persona. Not always. Not No, always. no siempre, But there's a danger that they can. pero hay un peligro, ¿verdad?, inminente de que esto pueda ocurrir. And then we've looked at Ephesians chapter 4 and verse 8 about giving unto others. También vimos Efesios 4, 28, ¿no? Lo que la importancia de más bien dar a otros, ayudar a otros. So when you deal with financial things, you're dealing with things that are biblical in nature. Así que cuando hablamos de cosas financieras, hablamos de cosas también bíblicas. Now, out of all that we've seen, let's draw some important lessons here, okay? Ahora, de todo lo que hemos visto hasta ahora, veamos algunas lecciones. When it comes to finances and to money, Cuando se trata de finanzas o de dinero, here's some lessons. Number one, número uno, aquí hay unas lecciones. money is a non-essential for true riches. Primero, el dinero no es esencial para la riqueza verdadera. You remember when we were studying from Psalm chapter 1 yesterday, Ustedes recuerdan que estábamos estudiando ayer Salmo 1 we looked at this word blessed. y veíamos esta palabra bienaventurado. It means contentment. deep Significa contentamiento, un sentir profundo de contentamiento. And I've often made reference to the people in India that are very, very poor. Y siempre hago referencia a nuestros hermanos en India porque son muy, muy pobres. They don't have monetary things. Y ellos no tienen cosas, Yet costosas. when they gather together with Pero cuando usted los ve y que se reúnen, usted ve la felicidad y el contentamiento de ellos. they start coming into the building and filing down to the front to find a seat. Usted ve cómo vienen y entran en el local de la iglesia y a buscar sus asientos, Smiling, sonriendo. they're happy, Ellos están felices, contented. están contentos. They are among the happiest people in all the world. Ellos son entre las personas más felices del mundo. Money is a non-essential for the true riches. El dinero no es esencial para la riqueza verdadera. Here's the second thing. Aquí hay una segunda lección. Money is not to be an end in itself. El dinero no es un fin en sí mismo. If I strive to make more money, that's not necessarily a sin. Si yo busco tener más dinero, eso no necesariamente es pecado. If I have the right purpose in mind. Pero si tengo propósitos en mente. But if money becomes an end to itself, then it starts tempting me. Pero si mi fin o mi objetivo es solo el dinero, pues obviamente ahí es donde entro en los peligros. Here's a third important lesson. Aquí tenemos una tercera lección. That is that God expects His children to obtain and cultivate a work ethic. Dios espera que sus hijos primero tengan y cultiven una ética de trabajo. When I drive down the streets of Montgomery, Alabama, where I live, Cuando yo manejo las calles de Montgomery, Alabama, donde yo vivo, almost every corner I see somebody there with a sign and their hand held out like this. casi en cada esquina veo personas con la mano extendida, así. I'm not talking about people who are in a wheelchair. No estoy hablando de personas que están en una silla de rueda. I'm not talking about someone who's perhaps crippled. No hablo de una persona que tal vez tenga alguna incapacidad. I'm talking about healthy, able-bodied men and Hablo de personas enteras y saludables who refuse to work. que simplemente rehúsan trabajar. Every society has them. Y pues toda sociedad tiene ese tipo de personas. And on occasions I have stopped and asked these people. Y en algunas ocasiones me he detenido y he hablado con estas personas They'd like to work. y les pregunto, ¿por qué no trabajas? They don't want to work. ¿No quieren trabajar? Remember what the Apostle Paul told the church at Thessalonica? ¿Usted recuerda lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica? A man will not work, Si un hombre no quiere trabajar, neither let him eat. que no coma. We're talking about able-bodied people. Hablamos de personas capaces And God para trabajar. expects us, you and me, Y Dios espera que usted y yo a good work ethic. que tengamos una correcta ética de trabajo. Okay, here's a fourth lesson. Lección número 4.
God expects His children to be honest in their use of finances. Dios espera que sus hijos sean honestos en el uso de sus finanzas. I'm going to give you one example of how God frowns on the dishonest use of our finances. Quiero que veamos un ejemplo en el cual Dios obviamente ciñe su frunce el ceño, ¿no? Creo que es que se dice, Turn over to o Acts, ve mal el mal uso del dinero. turn over to Acts chapter 5. Vamos a Hechos capítulo 5. We're going to read the first three verses. First three verses. Vamos a leer los primeros 3 versículos. By the way, we need to back up into chapter 4. De hecho, vamos a tener que ir a leer algunos 36 and versículos. 37. Ok, vamos a leer de Hechos 4:36 And then read right into chapter 5. hasta el 5:3. Ok, Hechos 4:36 hasta el 5:3. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? I need to be honest with what God gives to me. Esto nos enseña que debemos ser honestos con lo que Dios nos da. And the sin here was not Ananias and Sapphira holding some money back. Y el pecado aquí no fue el hecho de que Ananías y Zafira se quedaron con algo del dinero. It was that they lied about how much they did hold back. Fue el hecho de que ellos mintieron con respecto a la cantidad que dieron y sustrajeron. Evidently, they wanted to look like Barnabas. Evidentemente ellos querían lucir bien, lucir tal vez como Bernabé. Now look at verse 4. Ahora veamos el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. You know, when you're dishonest in your financial dealings, Cuando usted es deshonesto con el uso de sus finanzas, another way of saying that is you've been deceptive in your otra manera de ver esto es que usted ha sido engañoso o engañador con el uso de su dinero. And could I say that you've lied about your financial dealings? Y podría decirse que usted ha mentido con respecto al manejo de su dinero. Let me tell you a little story. Déjeme contarle una breve historia. I was 8 years old, Tenía 8 años and it was not uncommon for my mom to give me some money, y era común que mi mamá me diera algo de dinero tell me to go down to the marketplace and get groceries. y me dijera que fuera pues al súper a comprar algunas cosas. And on this occasion, she gave me a $2 bill. Y en aquella ocasión ella me dio $2. They used to make $2 bills in America. En aquellos tiempos existía el billete de $2. You could buy a lot with a $2 bill. Y en aquel entonces usted podía comprar un montón de cosas con $2. And so when I went to the store and I gathered the stuff and I gave the clerk the $2, Así que fui al supermercado, agarré las cosas y se lo di al cajero. she thought I Yeah. gave her $5. Y ella pensó que pues yo le había dado A $5. mistake. Fue simplemente un error del cajero. Gave me the change for a $5 bill, Y el cajero me dio el cambio de $5. and I went home with more than I came with. Y regresé a casa con más dinero de lo que yo había ido allá. You know what I was thinking? ¿Sabe lo que yo estaba pensando? Well, I put one over on that fella. I took advantage of that clerk. Oh, me salí con la mía y me aproveché de ese cajero. And when I Pensé. got home, Y cuando llegué a casa, my dad had come home. mi papá había llegado a casa también. And I was bragging about the fact that I came home with more money than I Y went yo with. estaba orgulloso diciéndolo, esa osadía que hice, ¿verdad? And Dad said, come with me. Y mi papá me dijo, ven conmigo. We got the car. Y nos subimos al carro We drove back up to the store. y fuimos de nuevo al supermercado. And he said, which one of these clerks? Y dime, ¿a qué cajero fue? And I said, that lady
Y yo le dije, aquella muchacha que estaba allá. We went over there, and here's what my dad told me to do. Y fuimos allá y esto fue lo que mi papá me dijo que hiciera. He said, I want you to apologize to her for lying to her. Yo quiero que te disculpes con ellas por haberle mentido. Dad, I didn't lie to her. I just didn't say anything. Y yo pensé, pues si yo no le he mentido. He said, you lied to her. Y mi papá me dijo, no, usted le mintió. So I was embarrassed as I could be. Y and yo I said, estaba "I apologize." súper avergonzado y me tuve que disculpar. And then he took me over to the manager of the store. Entonces me llevó, como si no fuera poco, al gerente de la tienda. I want you to apologize to the manager for stealing from his company. Y ahora quiero que usted se disculpe con el gerente de ese almacén por robarle al almacén. And then when we got through, Y cuando terminamos, we went back home. fuimos a la casa. And he said, now I want you to apologize to your mama for being a crook. Y ahora quiero que te disculpes con tu mamá por ser un ratero. I was about that tall. Y yo era así de alto. And before that day was over, Y después que ese día se terminó, I felt about that. me sentía de esta estatura. I was dishonest in my financial dealings. Fui deshonesto Here's another lesson. con el uso del dinero. Don't have to hurry. Aquí tenemos otra lección y tenemos que apresurarnos aquí. God expects His children to be aware of the dangers of. Dios espera que sus hijos tengan cuidado de los peligros de las Here's finanzas. another lesson. Aquí hay otra lección. God expects His children to maintain their priorities. Dios espera que sus hijos mantengan correctas prioridades Keep finances in their proper realm. en la apropiada perspectiva. Here's another lesson. Aquí hay otra lección. God expects His children to give their best. Dios espera que sus hijos den lo mejor en servicio a los demás. And even Paul said that when he wrote about masters and servants. Incluso Pablo habló de esto también cuando hablaba de amos y de esclavos. Here's another lesson. Aquí hay otra. Don't ever forget the fleeting nature and uncertainty of riches. No olviden la naturaleza pasajera de las They riquezas. will rapidly disappear. Ellas rápidamente desaparecen. Let's talk about management. Hablemos ahora de administración. And when it comes to management, we're going to define what we mean by management. Comencemos con esta definición de administración. It is a process of budgeting, saving, and investing in order to use what God has given us. A process of budgeting, saving, and managing. Es el proceso de presupuesto, ahorro, inversión, gasto o la supervisión del uso del capital de un individuo o grupo. In English, the word budget is a 6-letter word. I don't know if it's the same in Spanish. It's not. 6-letter. Well, it's a short word. Budget is a short word. La palabra presupuesto en inglés es bastante corta. Now, I'm not going to ask for a show of hands. I don't want you to put your hand. No quiero que alce la mano, no quiero que alce la mano con lo que voy a decir a I continuación. want to ask you a question. Quiero hacerle una pregunta. Do you budget? Carefully ¿Usted budget hace usted un presupuesto what God gives to you. de lo que Dios le da? And if you do not budget what God has given Y si usted no hace un presupuesto con respecto a los bienes que usted you, recibe, honestly say that you are a good steward of what God has given ¿puede decir usted que es un buen administrador de lo que Dios le da? you? Large companies budget. Grandes compañías hacen un presupuesto. Schools budget. Escuelas llevan a cabo un presupuesto. Churches budget. Las iglesias llevan un presupuesto. And even a small child recognizes the importance. If you get Incluso hasta un niño más pequeñito sabe la importancia que si recibe, por ejemplo, $2, he knows if he's ever going to buy that bicycle that he wants, si él sabe que si él quiere comprar esa bicicleta que él quiere, he's got to budget that $2. tiene que obviamente pues, presupuestarse con lo que tiene. Let's look at some biblical background on this, and then we'll get into the idea of a budget itself. Vamos a ver un poco de antecedentes sobre este tema del presupuesto y luego vemos el You are presupuesto aware mismo. of the parable of the talents. Yo sé que usted está consciente y conoce la parábola de los talentos. Well, a talent is a measure of gold. A measure of Recordemos que silver. el talento es una medida de peso de oro o plata. He's not talking about abilities here. He's talking La palabra about talento no, measure. en la Biblia no quiere decir habilidad. If I had some of my coins with me, I could hold one up and say that may be a talent or a measure or something. Okay? Así que recordemos, el talento es una medida en la Biblia. And
here are some important lessons about stewardship that comes out of that parable. Aquí vemos algunas lecciones que encontramos en esta parábola. The master gives to each one a different amount. Vemos que el amo les da a cada uno un monto diferente de dinero. To one he gave 5. A uno le dio 5, a otro le dio 2 To one he gave 1. y a otro le dio 1. The reason for that differentiation in the amount is because of probably their ability to use those things. La diferencia en cuanto a cantidad de cada uno muy probablemente tiene que ver que el amo vio diferentes capacidades en cada uno de ellos. And then when you get down to verses 17 and 18, Y luego cuando vamos a los versículos 17 y 18, he expects us to use what he gives to us. vemos que Dios espera que usemos lo que Él nos ha dado. And then ultimately, verse 19, Y en última instancia, versículo 19, there's going to come a day of reckoning. va a venir un día en el que se hará pues el ajuste de cuentas. I would suggest to you, in view of the biblical nature of this subject, Así que yo le voy a hacer la siguiente sugerencia con respecto a estos conceptos bíblicos. if I squander what God has given to me, I will answer to him on the day of judgment. Si nosotros escondemos o mal usamos lo que Él nos ha dado, pues obviamente vamos a dar cuenta de ello en el juicio final. Okay, I'm going to give you some suggestions. Well, we're going to have to skip these. Now, let's look at this. I'm going to give you some suggestions for good management. Vamos a ver ahora algunas sugerencias para el buen manejo del dinero. Number 1, Número 1, exercise self-control. ejercite el autocontrol en todo. I'm tempted to take what I am paid every week and squander it on my own selfish desires. Somos tentados, ¿no?, a utilizar pues lo que recibimos, gastárnoslo, ¿verdad?, o malgastarlo. Self-control. Así que tenemos que ejercitar autocontrol. Use what you have to bless others. We've seen that repeated. Número 2, tenemos que tener esto en presente. Dios lo bendice a uno para que bendigamos a otros. Here's a third important. Tercero, When I'm budgeting, keep your priorities. cuando hagamos nuestro presupuesto debemos mantener las prioridades correctas. We're going to look at a sample budget here in just a minute. En un momento vamos a ver un ejemplo de un presupuesto. You're going to notice when we look at this budget that giving back to God is at the top of the Y list. cuando veamos el presupuesto, usted va a ver qué es lo que está de primero en la lista. Es la ofrenda, es dar a Dios. Number 4, Número 4. recognize the fleeting nature of things. Reconozca la naturaleza pasajera de las cosas. Number 5, Número 5. live within your means. Viva de acuerdo a su ingreso. Well, that's hard to do. Eso es difícil de hacer en algunas ocasiones. Bottom line, if you don't live within your means, if your spending exceeds your income, what are you going to have to do? En otras palabras, si usted gasta más de lo que recibe, ¿qué es lo que usted va a hacer? What do you have to do if ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? your spending exceeds your income? Si su gasto excede lo que usted ingresa, You're going to have to borrow. usted va a tener que pedir prestado. You don't want to do that. Y usted no quiere hacer eso, si quiere, no quiere meterse en problemas. Next of all, be aware of the dangers of riches. Siguiente, We touched on that. sea consciente del peligro de la riqueza, hablamos de esto también. And be honest with your financial businesses. We talked about that. También hablamos de esto, sea honesto en sus actividades financieras o comerciales. Practical application is develop a good budget and stay with it. Y por último, desarrolle un buen presupuesto y cúmplalo. So let's talk about a budget. Ahora, hablemos del presupuesto. We live in a modern age of digital things and spreadsheets and Ahora, nosotros vivimos en una era digital, de tecnología, de archivos de Excel, etc. not everybody, we call it computer savvy. Not everybody's. Pero entendemos que no todas las personas son muy hábiles con la tecnología. The man that I work with in Montgomery, Alabama, Hay un caballero con el cual trabajo en Alabama. he's 4 years older than me. Él es 4 años mayor que yo. He doesn't know anything about computers. Él no sabe nada de computadoras. He doesn't have a cell phone. Él no tiene ni siquiera un He celular. doesn't know anything about spreadsheets. Él no sabe absolutamente nada de archivos de Excel. Now he gets by. He gets by. But, Pero bueno, él ahí se va. so I'm going to show you a means of developing a budget that you can do on a simple piece of paper. Pero lo que les voy a mostrar ahora a continuación se puede hacer también en una simple página. Let's get our budget sheet up. Vamos a mostrar el presupuesto. Basically, you
you set up a budget once a month, and then when that month is passed, you get another sheet. Básicamente lo que usted debe hacer es ver todo el mes, todo su mes, sus ingresos y sus ingresos y gastos. At the top of your sheet of paper, your budget for the month of, and put the month in there. Así que lo primero que usted hace en esa página es poner, pues obviamente este es el presupuesto para el mes de octubre. Vamos a considerar este ejemplo de octubre. Let's assume that you make $1,000 a month. Vamos a suponer que usted tiene un salario de $1,000. The amount is irrelevant. El monto es irrelevante, pero quiero que vean el ejemplo. We're going to assume we're talking about somebody maybe middle class that makes $1,000. Vamos a asumir que pues hablamos de alguien de clase media que pues tiene un ingreso familiar de aproximadamente $1,000. We're going to assume that at the beginning of next month, the 1st of October, you have $200 left in your Y pocket. vamos a asumir que del mes anterior pues usted le ha quedado $200. So you're starting out with $200. Así que usted inicia con $200. And so next of all, what we're going to do Luego lo que vamos a hacer, is we're going to set up a column that reads the item. vamos a hacer ciertas columnas y la primera va a ser del going detalle. into your budget. La primera va a ser del detalle. The next column is going to be the cost per month that you spend on that item. Y la siguiente columna va a ser para el costo del mes. Some things are weekly expenses, some things are monthly expenses. Ahora, hay algunas cosas que usted pues tiene que hacer gastos o compras por semana. Then we're going to make week number 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner pues semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Sometimes you'll have 5 Sundays. Hay a veces que los meses pues tienen 5 semanas, 5 domingos. And then on this left side, we're going to list our responsibilities. Entonces en la parte de detalle vamos a imponer nuestras responsabilidades, los gastos. Your list may be longer than this. But Probablemente su lista va a ser más larga que esta. we're going to put contributions at the very top. Pero vea que tenemos en primer lugar contribuciones, luego está comida, House rent, utilities, transport. renta, servicios públicos, transporte, etc. That's our needs. Esas son nuestros gastos, nuestras necesidades. Next, we're going to fill in how much we spend per month on this. Luego vamos a agregar pues cuánto es el valor de cada una de esas cosas por mes. Giving for a minute. Por ejemplo, vamos a poner la contribución, la ofrenda. Let's shoot for a target of giving 10% a month. Vamos a poner como mínimo el 10%, o sea, $100. You may have to tweak that, come down just a little bit till you get your financial house in order. But your goal ought to be 10%. It ought- Obviamente que aquí tenemos que considerar los demás gastos que tenemos, pero pues el principio bíblico es que al mínimo debemos dar ese 10%. If your goal is 100 a month, Si su meta entonces es en este caso $100, you're going to see that measures out to a little less per week than 25 because you're taking 12 months and dividing by 52. So let's put these figures here up there. así que pues, usted debe considerar estas cosas. Vamos a poner estas cifras para seguir el ejemplo. That means here's my budget. It totals $1,000. Y bueno, aquí tenemos el presupuesto que pues el gasto son $1,000. Now let's put the figures up here for the first week. Vamos a poner los valores, por ejemplo, la primera semana Explain this. y vamos a explicar. Arrive at 2308 per week like this. Here's how you arrive at it. You take the $100 a month, Esto es lo que usted debe hacer. Usted toma los $100, you multiply it by 12, usted lo multiplica por 12 and then you divide it by 52. y lo divide por 52. And thus you're getting, on the average, every week will be 23. Entonces, lo que usted va a tener en promedio para cada semana de su ofrenda anual, Does that make sense? 23,08. That makes sense? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? Carlos, does that make sense to you? ¿Se entiende, hermano Carlos? Makes sense to him, it makes sense to anybody. Si el hermano lo entiende, entonces todo el mundo lo entiende. Same way with food. Ok, lo mismo hacemos con la comida. You'll notice I have some of these figures in red. Noten que algunas cifras las tengo en color rojo. If you're doing this on a sheet of paper, you might circle that instead of. Si usted lo hace, por ejemplo, en una página, usted puede hacerle un círculo. This means that this has got to come out of your pocket every single
week, every week. Eso quiere decir pues de que ese monto tiene que salir de su bolsillo pues cada semana. These don't necessarily come out this week, but you're listing them. Pero tal vez estos gastos no salen por semana, pero usted los tiene que listar. So, at the end of the week, here's what you have obligated yourself to spend, 57.7. Así que lo que usted ve aquí abajo es lo que usted está obligado a gastar por semana. You're not spending your entire amount of money per week. You're only Usted no se gasta todo el salario, sino que se gasta lo que tiene que cumplir, las responsabilidades nada más. This is where the challenge of self-control comes. Y aquí es donde viene el desafío de ejercitar autocontrol. Because this week I have set aside $57 to spend. Porque That's all. tengo que sacar por semana ese monto, 57, no más. What I have left goes in an envelope. Entonces, ¿qué debo hacer con ese dinero? Ponerlo aparte, ya tal vez en un sobre. I call that envelope my bank at home. Por ejemplo, en mi caso, yo lo llamo mi banco en casa. Let's get the next week up there. Vamos a ver la siguiente semana. And once again, Y una vez más, week, siguiente semana, you've only got these expenditures. solo tengo estos gastos. Because you see, my rent hasn't come due yet. Porque tal vez mi renta todavía no la he cubierto. My utilities haven't come. Tal vez el recibo, ¿verdad? De My transportation. luz, etcétera, no ha llegado. Every week I'm using money on transportation. Pero tengo que usar transporte cada semana. How much am I going to spend this week? ¿Cuánto voy a gastar en esa semana? 57.20. 57,70. Put our third week up there. Vamos a la tercera semana. Same thing, third week. Lo mismo la tercera semana. As you add to this list, A medida que usted va agregando a esa you lista, may have some things that call for weekly spending. hay cosas que usted tiene que pues cubrir semanalmente, otras no. You'll put those in red also. Y usted pone esas en color rojo. You spend 57. Entonces usted ve luego lo que usted tiene que gastar Let's put the esa last one semana. up there and let me show you. Vamos a ver la última y déjenme mostrarle algo. This last week La última semana is the one that really calls for your discipline. es la cual obviamente demanda más disciplina de nosotros. If you haven't disciplined yourself through these 3 weeks here, Si usted ha ejercido disciplina para las primeras 3 semanas, you're not going to have enough to pay these bills here. si usted no ha ejercido disciplina, obviamente no va a poder cubrir la semana número 4. What's due this 4th week? ¿Qué es lo que debemos pagar en la semana 4? 23. 150 on your rent. Salió ya la renta, hay que pagar la On renta. your utilities. Ya salió el recibo de luz, Another transportation levy. más de transporte. And if you're saving, you're going to be putting $410. Y si usted está ahorrando o tiene algún otro gasto grande, pues tiene que cubrirlo. Watch how this adds up here. Ahora vea cómo esto termina. You stayed with this budget. Si usted se mantuvo en su presupuesto, At the beginning of the month, al you had inicio del mes usted tenía $200. the total that is needed for this month, Todo lo que se necesitó para ese mes 840. How do I know that? fueron 840. ¿Cómo yo sé eso? This, and this. Bueno, sumamos todos los totales de cada semana. And it totals only 840. Entonces mis gastos por mes son 840. Eso significa, When you're paid at the end of this month, cuando usted le pagan al final de mes, your $1,000 payment, at the end of the month, con su $1,000 de pago, then you're going to have left at the end of that month entonces usted va a quedar con el restante que tenemos en pantalla, $329. 329,20. You're going to have more at the end of the month. Usted va a terminar con más de lo que usted comenzó el mes. Now, this is just a sample. Esto ahora obviamente es solamente un ejemplo, That's why hermano. when people make budgets, I encourage them to do this. Así que yo les animo a hacer presupuesto y les animo a hacer lo siguiente. Detailed as you can be over here on this. Usted debe ser lo más detallista posible. Include everything like your cell phone, E incluya todo, por ejemplo, su celular, the allowances that you give to the children. tal vez alguna mesada que usted le tenga a los hijos. If you like to go out to eat, figure out how much you can Si eat. a usted le gusta ir a comer algo, Put that in your budget. ponga eso en su presupuesto. And then you break it down how much you need. Entonces usted va a ver cuánto es lo que usted puede gastar y lo que no debe gastar. I
learned this approach 50 years ago. Yo aprendí esto hace 50 años atrás. If you exercise self-control Y si usted ejercita autocontrol and you're honest with what you need and how much you're going to spend, y si usted es honesto en cada gasto, you're going to find it's going to bring your spending habits into control. usted va a ver que va a terminar pues masterizando su conducta de gasto. Always put a little bit into savings. Pero algo que yo siempre le voy a recomendar es que siempre ponga algo para ahorro. Siempre ahorre algo. That'll be there for emergencies. Eso va a estar allí por cualquier emergencia, por ejemplo. And when you start getting your finances in order, Y cuando usted tiene sus finanzas en orden, you're going to find out you have a lot more peace of mind. usted va a ver que usted va a tener, pues obviamente, una mejor tranquilidad mental incluso. We've already done this, so I'm not. Okay, keep your budget and stay with it. Así que haga su presupuesto y cúmplalo. I ran overtime. Me pasé 10 minutos, no, 5 minutos, 4 minutos, 4 minutes. It's okay. I got 4 more minutes. No, 4 you minutes. pass overtime. 4 minutes. It's fine. I'm gonna tell y'all a funny story. Voy a decirle una historia divertida. Pablo sent me a list of 5 lessons. Pablo me mandó 5 temas para este seminario. And that last lesson, Y en la última lección del viernes, the one for this coming Friday, la que es para este viernes, I didn't understand a word he was talking about. no entendí nada de lo que me estaba diciendo en ese tema. Thought I did, but I didn't. Pensé que lo había entendido, pero no lo So at entendí. lunch today, I'm telling him what I'm going to do in the 5th Así lesson. que en el almuerzo hoy que estábamos conversando, le estoy diciendo, mira, voy a hacer esto y esto en la lección del viernes. Y él me dice, He said, Brother Tom, le dije, hermano Tom, that's not what I sent you. eso no es lo que yo le mandé. I said, yes, it is. Y yo le dije, sí, eso fue lo que me dijiste. So I dug it out in English, Así que lo fui a buscar en inglés and it's exactly what I thought it said. y era exactamente lo que yo pensé que él me había mandado. Because he's still learning some English words. Así que yo todavía estoy aprendiendo en inglés. Dice, Thank you for your attention. thank you, Brother Tom.